Ahora, si usted tiene un problema, usted no necesita que toda la iglesia vote y pueda decir, Juanito tiene un problema. La palabra de Dios dice, donde hay dos o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes para hacer que, no más para platicar, no, para derramar su poder, para manifestar su grandeza. Y si usted tiene un problema, usted es candidato para recibir la bendición de Dios. Entonces tenemos que cuando hay una necesidad descubierta por dos o más, por varias personas, y cada uno toma su responsabilidad y entrega todo de sí mismo, sin importar las críticas, sin importar el que va a decir mi mamá o que va a decir mi papá o hasta la cuñada, y entrega todo sin importar. Eso es donde Dios, ese es el será que se necesita para que Dios haga un milagro. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 9 versículo 13 que los discípulos llegaron y le dijeron, Señor, mira, despide a la gente, no te das cuenta que ya es tarde, no han comido, no han tomado, tal vez se desmayen, mándalos antes. Y Jesús les dice, denles ustedes mismos de comer. Inmediatamente cuando ellos traen el problema, traen la sugerencia de cómo se resuelve el problema, Jesús les tira la curva. Y ahí es donde muchos de nosotros nos damos la vuelta y nos retiramos, porque sí queremos que Dios arregle nuestros problemas, pero la parte donde Dios quiere que tú y yo participemos es la que muchas veces nos hace alejarnos y nos impide ver un milagro. Cuando tú y yo decidimos, ves que yo estaba pensando, Señor, que tú eres el Todopoderoso y tú no puedes hacer solo, pero no, Jesús inmediatamente, cuando ellos le traen el problema, y no solamente el problema, le traen la solución. Es como, no sé quién de ustedes, voy a decir Jaimito, le dice, Señor, mira, tengo este problema, y si tú quieres, lo podemos hacer, tal vez así. Y entonces imagínense a Dios, nunca me había imaginado eso. Espérate, Jaimito, espérate, déjame tomar. No quiero perder el poquito. ¡Qué buenas ideas! Nunca había pensado en algo semejante. Y Dios ahí tomando nuestras sugerencias, imagínense. La verdad es que simple y sencillamente cuando tenemos un problema, tratamos de ayudar a Dios, pero Dios no tiene interés en nuestra sugerencia, en nuestra idea. El interés de Dios está en nuestra participación. Traemos nuestras necesidades delante de Dios y a veces hasta las anotamos. El pastor Ricardo dijo que hiciéramos una lista de todas nuestras necesidades y las traemos delante de Dios. Y lo que hacemos es que nos retiramos porque realmente no queremos participar en la solución. Y allá está Dios. Y le decimos a Dios, Señor, tú eres el Todopoderoso, ahí está un problema en tus manos. Y luego de repente vemos que Dios se da. Y entonces empezamos a cantar alabanzas, Señor. Y ahí le estamos diciendo tantas cosas. Es como lo estamos animando, como cheerleaders ahí. El Señor puede. Y luego el Señor parece que está medio lento. Y entonces empezamos a decir, versículos de la Biblia. Señor, sabemos que tú puedes hacer mucho más abundante de todo aquello que lo que pedimos y necesitamos, porque tu riqueza es en gloria. Y ahí estamos. Y el Señor contesta nuestras peticiones. Señor, si estamos, no hay problema, te puedes cantar otro mediodía.
Y ahí estábamos tratando de poner paciencia. Y cuando vemos que Dios está muy lento, hablamos. Y de este sí lo necesita y empezamos a llenar. Y Dios allá desde el cielo está escuchándote. ¡Wow! ¿Dónde escuchaste todas esas cosas tan bonitas? ¿Quién de ustedes puede dar testimonio? Por lo menos yo soy uno de ellos, de que Dios jamás ha escuchado mis sugerencias. Porque no está interesado en mi consejo ni en mis sugerencias. Dios está interesado en mi participación. Amén. Dios no escucha nuestras sugerencias. Es más, Jesucristo llega así. Si tú quieres un milagro, podrías participar conmigo. ¿Podrías tú unirte a mí? Hacer esa unión, participar conmigo. Cuando tú llegues al cielo vas a llevar muchos. Yo he escuchado a muchos. Esta pregunta se la voy a preguntar a Jesucristo. Y una de mis preguntas que le voy a hacer al Señor Jesucristo es: Señor, ¿por qué usas gente que es tan imperfecta como yo? A veces nosotros mismos tenemos esa actitud de quiero hacer algo, pero no quiero que nadie me. Y llega Pedro y yo me enteré, no, yo paso, te voy bien, yo lo hago yo solo. Pero el Señor no. Dios, nuestro Señor, el Todopoderoso, quiere usarte a ti. Sí, a ti. Podríamos repetir todos juntos: Dios quiere usarme a mí. De hecho, la respuesta de Dios a la gran mayoría de milagros manifestados en la Biblia es una persona. La respuesta de Dios a ese milagro que tal vez tú estás esperando ha de ser lo mismo. Así que es importante ver de qué manera puedo participar. Veamos en Juan capítulo 6, ahí en la misma historia, pero la otra narración, viene un detalle. En versículo 8, Juan 6:8 dice: otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Lo que Dios busca es personas que quieran confiar en Él. Dios busca personas que confíen en Él. Y la historia ya la sabemos: trajeron los 5 panes, los 2 pescados, oraron, el Señor oró, luego multiplicó los panes, los peces, y todos comieron y sobraron 12 cestas. Ya sabemos la historia, pero examinemos un poquito a este joven. Dice: ahí hay, Señor, un muchacho que tiene 5 panes. Vamos a ponerles nombre. Yo me imagino que era Juan y Santiago, son 2 nombres muy comunes en el tiempo de Jesús, del sur de allá de Israel. Entonces, ahí estaban Juanito y Santiago, John y Jimmy. Y Jimmy era el amigo, o Santiago era el amigo de Juan, el que traía los panes y los pescados. Y se acerca a Juan y dice: oye, Juan, esas personas que andan con Jesús, los seguí, andan viendo a ver qué traen los panes, y no hay nadie, no quedan desprevenidos. Tú eres el único. ¿Sabes? Se están acercando, te están rodeando y te van a ver. ¿Qué creen que hizo? Yo creo que Juan, la primera reacción que tuvo fue: no quiero, no lo voy a hacer. Es más, yo creo que agarró su lonche y se sentó en él y empezó a operar en el principio que un lonche aplastado es mejor que sin lonche. Sencillamente. ¿Por qué creo yo que hizo eso? Porque es muy difícil preocuparse por otros cuando tú estás solo, cuando tú estás sin problemas. Es muy difícil querer juntarse o ayudar a otros cuando tú estás